bienvenidas, bienvenidos todos. Hola, hola. Vamos a abrir este capítulo con la onda encantada del humano, que además es con esta acabamos la primera serie de las 20 ondas encantadas, ¿no? ¿Con esta? Sí, ¿no es la última ya? Yo creo que nos queda una. ¿O es la última? Yo creo que es la última. Porque yo creo que no, nos queda la serpiente. la serpiente no fue la primera que grabamos. No, yo creo que la primera que grabamos fue la del espejo. Nos queda una todavía, Fer. Volvemos a empezar. Es la última del Castillo Blanco. Es la última del Castillo Blanco. Venga, pues vamos a empezar también con eso. Es la última del Castillo Blanco. Trabajo de perfección, de refinamiento, de ordenación, y aquí había algo interesante que aportar sobre que esto sea... Se acaba el Castillo Blanco y empezamos a trabajar el Castillo Azul. Sí, vamos a empezar el azul con la siguiente onda encantada, que es la de la serpiente. Pero sí venimos de trabajar 4 ondas encantadas, pues de energía blanca, ¿no? De purificación, de optimización. De refinar. Exacto. De alguna manera de ir mejorar, ¿no? Tanto nuestra mente como nuestra forma de acción, como nuestra comprensión de los ciclos de la vida y de integración de cambios, ¿no? Esto nos va a ir preparando pues, precisamente para el siguiente castillo, que es el Castillo Azul, que ahí el Castillo Azul sí es un trabajo de transformación. A mí me gusta llamarlo de redescubrir. Un castillo de redescubrimiento. Es como vamos a volver a cosas y nos vamos a dar cuenta de cómo se han transformado, cómo han cambiado, o si todavía estamos en ese trabajo de cambio, pues ahí se materializa mucho más. Sí, además, el Castillo Azul es el aprendizaje sobre el cambio. Sí, pero el aprendizaje sobre el cambio, pero sobre uno mismo. Es muy... Claro, lo que pasa es que el cambio sobre uno mismo siempre de una u otra forma está muy relacionado con el cambio externo. Entonces, tanto puede ser que tengamos una autopercepción de cambio como que ese cambio tengamos una percepción de que es externo y que tenemos que adaptarnos, ¿no? Que sería un poco esta onda encantada de la tormenta que hemos vivido y en la que estamos ahora en el humano, que era eso, un poco como quizá mayoritariamente en esta onda encantada hemos percibido como los cambios externos, ¿no? Aunque evidentemente también hemos podido percibir esa necesidad de autotransformación, ¿no? Pues arrancamos con el humano. Esta va a ser una onda, lo hablábamos antes, ¿no? Va a ser una onda de adaptación, evolución y progreso. Sí, porque no podemos olvidarnos de que, vamos, detrás de esta onda encantada del humano está la onda encantada de la Tierra, ¿no? Y la Tierra lo que nos va a pedir internamente, porque este es el trabajo interno, ¿no? Las ondas encantadas ocultas lo que hacen es trabajar a un nivel más subjetivo, más interno, y de alguna manera es como que son las que impulsan esta onda encantada externa que estamos viendo, empezando ahora, que es la del humano, ¿no? Pero viene esa Tierra ahí detrás, está ahí latiendo, ¿no? Pidiéndonos evolución, pidiéndonos foco. Más foco, exacto, más autocentrarnos en lo verdaderamente necesario e importante en este momento. Y además, con respecto a la energía, esta energía humano-tierra, centrándonos en el humano, yo voy a empezar por el final. Aquí te mola la semilla. A mí la semilla me mola mucho, sí. Claro. No porque vaya a empezar por el final de la onda encantada, pero sí voy a empezar por el final de lo que en principio sería una conclusión sobre el humano, pero que a mí me parece un punto muy interesante para empezar a desglosarlo, y es que el humano habla de tomar responsabilidad de ti mismo. Total. O sea, el humano habla de libertad, habla de libre albedrío, habla de decisiones y tal, pero al final vamos a intentar sintetizar. En lugar de lo pequeño a lo grande, vamos a ir de lo grande a lo pequeño. La gran tarea del humano es: yo me hago responsable de mí mismo. Es la lección. Es la lección a aprender del humano, que es el tomar conciencia de que la vida está
en sus manos, o sea, es su vida, y entonces tiene que hacerse cargo de ella, ¿no? Claro. Y tiene que hacerse cargo de lo bueno, de lo malo, Ujú. de lo que siente que puede, de lo que siente que no puede. Claro, ¿no? es que el humano va mucho. Yo te decía antes esta idea, ¿no? Que cuando tomo decisiones las hago buscando las decisiones más correctas o buscando el aprendizaje, o las busco únicamente, o tomo las decisiones que me llevan a salirme con la mía. A ratificar de alguna manera tu pensamiento, Claro, ¿no? o sea, a seguir manteniendo y sosteniendo eso tus criterios y tus creencias personales. Sí. Y creo que después de la limpieza de la tormenta, ¿no? El humano invita a un trabajo que tiene mucho con discernir bastante bien. Yo creo que fuiste tú la que aportó la palabra esta, ¿no? El discernimiento claro sí, sobre mi voluntad, pero también sobre un concepto que, aunque lo vamos a ampliar más tarde, me gusta traerlo de entrada, que es el tema de mi autoridad. No autoridad como mando, sino autoridad como el resultado de mi conocimiento, el resultado de mi experiencia. Como la autopercepción de mi valía, de mi posición, de mi estar en el mundo, ¿no? Esa percepción de qué aporto, ¿no? Yo. Que sí, a mí me gusta la palabra autoridad porque la autoridad significa eso, la capacidad de haber integrado el aprendizaje de tal manera, ¿no? Que ya se convierte de alguna manera en sabiduría, ¿no? En algo integrado y algo que de lo que yo puedo tener un conocimiento amplio y extenso, ¿no? Entonces yo tengo esto a nivel de vida, o sea, entre las relaciones personales o en cualquier ámbito, no solo a un nivel social, ¿no? Sino a un nivel personal, ¿no? Esa autopercepción de la importancia, ¿no? Que yo puedo tener en el mundo. Sí, porque es verdad, porque el humano también habla mucho de la importancia personal. Claro. Te comentaba antes, hay esta energía del humano. Hay muchas personas que son terapeutas o que trabajan en campos de ayuda social, ¿no? Que son energía humana, porque el humano tiene esa capacidad de ese conocimiento del ser humano en sí mismo, ¿no? Y es como hay un reconocimiento, una empatía, una capacidad de comprensión muy grande, ¿no? sobre la vida del humano. Entonces, hay mucha interconexión. ¿Qué pasa con un humano en la sombra, por ejemplo? Yo esto lo he documentado en algunos lecturas del oráculo diario, ¿no? Cuando era humano. El humano es esa energía que tiene esa sabiduría, pero la dificultad que tienes es la integración personal de esa sabiduría, ¿no? Es como que, yo lo decía siempre, ¿no? Consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Es como que tengo claro, sé muy bien, empatizo, reconozco, ¿no? Lo que le puede ayudar a esta persona, con lo cual detrás reconozco y sé lo que me puede ayudar a mí mismo. Lo quiero reconocer, me quiero hacer cargo o no, pero lo sé. Claro. Pero enfocado hacia mí me resulta muy difícil, ¿no? Porque según... Y aquí viene toda esta fluidez de las energías de calendario, ¿no? De las ondas encantadas. Nosotros venimos... Esta onda encantada, este castillo blanco, habla de... en general habla de ese refinamiento del ego, ¿no? Que a lo mejor vivenciamos más en primera persona o más... bueno, fácilmente visible, ¿no? En la onda encantada del enlazador, pero está ese trabajo, es un refinamiento del concepto del ego humano, ¿no? Sí, además... Entonces, aquí hay como esa percepción de que el exterior te reconoce o te puede reconocer. Esto, evidentemente, estamos hablando de dualidad energética, con lo cual también se puede estar dando totalmente lo contrario, ¿no? En una situación de sombra podemos pues no percibir, o sea, pensar que no pintamos un carajo aquí, ¿no? O sea, que no tenemos un valor, que no nos reconocen, que no hay importancia, ¿no? Pero en una parte de luz, o sea, bueno, también es sombra, ¿no? Cuando es por exceso. Sí. Es como que yo percibo y reconozco ese valor que el afuera me otorga, y eso puede hacer que yo, en aras de sostener esa imagen, sí.
¿no? En aras de sostener esa imagen, me limite y me autolimite, que es una palabra del humano de la Es muy del sombra. humano, si el humano se limita y se sabotea Exacto. constantemente. Porque puede haber esto que le llaman el tema del complejo El síndrome del el impostor. síndrome del impostor. Ahí está, ¿no? Y porque hay esa distorsión de percepción de que como que yo estoy aparentando un estándar que para mí es el ideal, pero realmente yo no me siento no ahí. me siento en ese estándar. Entonces, la revisión de esos criterios personales de lo que es lo valioso, lo importante, lo que tiene autoridad, lo que para mí es, ¿no? Ese es el tema. Ahí está el tema, un poco, ¿no? Y el curioso es que es curioso que en esta onda encantada el desafío es el caminante del cielo, ¿no? Es decir, que el reto al final va a ser atreverse a hacer todo este proceso, porque al final también hay que recordar que venimos de la onda encantada de la tormenta. Entonces, el trabajo que deberíamos haber integrado en mayor o menor medida es algo que al humano le va a rechinar mucho, y es no puedes controlarlo todo. Y entonces el reto va a ser... creo que esto tiene mucho que ver con la incertidumbre también, ¿no? Porque al final el gran problema del humano es que puede entrar en frustración con relativa facilidad. Pero el caminante del cielo, como desafío, lo que nos dice es no te queda otra que atreverte y experimentarlo. Claro, de alguna manera el caminante lo que te viene diciendo es que el aprendizaje, lo que tú sabes en la vida, es muy limitado. Sí. Bueno, ahí entraremos después. Y además que hay muchas más opciones que las que tú te crees. Claro, y es muy limitado. Entonces, el caminante lo que te viene a recordar es que hay múltiples caminos, no solo uno, que es una tendencia del humano, ¿no? A definir y ver y etiquetar y colocar las cosas, ¿no? Esto es así. Exacto, en su sitio. Y el caminante viene a decir, oye, igual no. Igual va a ser que no. O igual hay otras formas. Igual sí, pero hay otras formas. Claro, ¿no? O sea, igual va a ser que no, en el sentido de que no es lo único. No te puedes quedar aferrado y rígido, que esto es una palabra del humano en la sombra, ¿no? La inflexibilidad, la rigidez, ¿no? Por miedos, por un montón de cosas que ya hablaremos después, ¿no? Pero hay esa tendencia. En el momento que yo establezco algo, es como poner etiquetas, ¿no? Te decía antes, yo etiqueto, asocio un concepto con un símbolo con un concepto y no hay más que eso. Y no hay más. O sea, claro, no tengo esa capacidad de ampliar, ¿no? Sí, y además que es que si vamos al tono 3, que tenemos ahí al mago, lo que nos va a activar todo este trabajo va a ser el aquí y ahora. Olvídate de lo de atrás, olvídate de lo de después. Totalmente. O sea, aquí y ahora es donde se produce el aprendizaje, en realidad es donde se produce todo. Es donde se produce todo. Y en el tono 4 tenemos creo que es un águila. A mí me gusta mucho el águila en el tono 4, porque al final lo que te está diciendo es la única manera de darle forma a todo, la única manera real de construir todo esto es tomar una perspectiva más amplia. A mí la visión del águila me gusta mucho, ¿no? Que no solo es una visión más amplia, pero también más elevada. Y cuando hablo de elevada no hablo solo de altura, sino de una visión incluso intelectualmente más elevada. Hay una capacidad de desapego en la visión del águila. No nos olvidemos que detrás del águila está el enlazador. Entonces, el águila tiene esa capacidad de desapegarse de todo aquello que puede estar distorsionando de alguna manera. Incluyendo tus propios pensamientos. Exacto. Tu visión de las cosas. O determinarla, ¿no? Tiene una capacidad muy importante de saber dónde está, de alguna manera, distorsionando, ¿no? Claro, el tono 4 es darle la forma. ¿Cómo le voy a dar forma a mi libertad, a mi autoafirmación personal, a mi libre albedrío? Porque la palabra clave, ¿no? del humano es la libertad, el libre albedrío, la capacidad de, a través de mi voluntad, vivir mi vida. Sí, además creo que es verdad, el libre albedrío, pero además, con respecto al humano, es muy... El humano necesita... ayer tuve una reunión con alguien que trabaja natalmente mucho la energía del humano. El humano tiene la necesidad, vamos a ponerlo en negativo, creo que lo que más puede molestar a un humano es sentir que no tiene opciones. Claro. Pero fíjate no solo es después las decisiones que tome o la opción que tome, es el hecho de decir, necesito saber que tengo opciones. Claro, ¿qué pasa?
que hasta esa visión de las elecciones que puede tener es limitada. Claro, porque solo están las que están relacionadas con su forma de pensar, con su forma de sentir y con su Por forma eso es de tan ver y importante, verse. por eso es tan importante tener varias opciones. Es importante la libertad, pero claro, la libertad entendida, el problema de la comprensión de la energía del humano cuando hablamos de voluntad y de libre albedrío, de la libertad, no significa que yo sea todopoderoso, no significa que yo maneje todos y cada uno de los aspectos de mi vida, o que yo, vamos, viva a la mía y me haga, ¿no? O sea, me vaya a vivir a una cueva para hacer mi voluntad y no interactuar con el afuera, ¿no? O que el afuera haga todo lo que yo quiero. Tiene que ver precisamente con, a pesar de todo esto que no se va a dar, encontrar ese estado mental, ¿no? Y Claro. ese estado emocional de ser libre, ¿no? Esa es la dificultad. Entonces, todo eso, pues lo engañamos pues con cosas más, pues eso, intentando que todo se amolde a mí, ¿no? O que en vez de realmente entender que es nuestra responsabilidad el alcanzar ese estado. Y además, fíjate, en esta onda, en la onda encantada del humano, el poder, el tono 5, el poder lo tiene el guerrero. Entonces, el guerrero habla también de eso, primero, el guerrero es el que es capaz de cuestionárselo todo, es el que elige con sabiduría, pero también habla de apertura, habla de flexibilidad y habla de, sobre todo, lo que estás comentando tú ahora, ¿no? Es decir, el guerrero en el tono 5 dice, tienes el poder para hacer todo tu trabajo, puedes, en el momento que quieras, cuestionar todos tus patrones, todos tus pensamientos, todas tus actitudes, todo su esquema, y sobre todo reconocer cuáles de ellos son demasiado rígidos, porque la rigidez, aunque aporta una sensación indudable de seguridad, de esto es así, solo así y nada más que así, en realidad también es una forma de limitarte. Claro, pero lo que hay que entender, y yo creo que esto es algo importante en la vida, entender que muchas veces nosotros creamos esas estructuras limitantes, claro, porque las necesitamos, o sea, son necesarias. En un determinado momento vital necesito crearme una estructura y sostenerla a lo mejor en el tiempo, ¿no? El tema está en que todo es fugaz, nada permanece estático. Entonces, lo que es más necesario todavía es que llegado el momento en el que esa estructura ya no cumple su función, o peor, al contrario, está impidiendo que yo pueda seguir evolucionando, que yo pueda seguir creciendo, conociéndome y expandiéndome, ¿no? Ahí es donde uno tiene que es lo que dice el guerrero, cuestiónate si esto te sigue siendo efectivo, si esto te es útil. Este es el tema, el eterno tema de los juicios, ¿no? Claro. Es que usted está lleno de juicios y tal. Los juicios nos hacen mucha falta. Claro. Nos viene muy bien, porque al final el juicio es una forma de predecir el futuro. O sea, yo pienso que si esto, con lo cual ya voy a ir pensando que si ocurre esto. Si esta persona hace así, es que es así. Si esta persona es así, es que va a actuar de esta manera. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que esos juicios, primero, son evidentemente rígidos y estructurantes. Segundo, nos hacen falta cuando nos hacen falta, y llega un momento en que ya tienes la sabiduría o el conocimiento o el rodaje suficiente para sustituirlos o eliminarlos. O vas ampliando. Efectivamente, o ampliarlos. Vas ampliando. Pero sobre todo creo que aquí es importante entender de dónde viene esto, porque esto no son ideas que a nosotros se nos encienden en la cabeza un día, son normalmente cosas que compramos de nuestros referentes, ¿no? Claro. Padres, maestros, gurús, etc. ¿no? Yo me quedo esa idea porque me gusta, me encaja y me ayuda. A ver. El problema es cuando en lugar de ayudarte es una molestia y es un inconveniente para tu evolución. Tú piensas que el humano, vamos a centrarnos en la imagen del humano, ¿no? Del ser humano. El humano nace con necesidades. El humano no puede sobrevivir solo. No, somos bastante... Con lo cual, ya de entrada tenemos yo creo que de forma natural, una adaptación, una necesidad de adaptación al medio en el que estamos, ¿no? Sí. Que hace... Pues eso, que según donde nazcas, tu entorno, tu educación, o sea, conforma una personalidad, conforma un conocimiento sobre ti mismo y sobre tu mundo externo. Eso es necesario. Por eso es necesario y es vital, yo creo que es vital, hablábamos antes lo de etiquetar. El humano etiqueta porque necesita comprender. Necesita
establecer un entorno seguro, mínimamente seguro, en el que manejarse. Claro. Entonces necesita crear esas estructuras. Son necesarias. Lo que nos limita de ello es el no entender que eso no es rígido, no es No tiene por qué ser, estático. claro. No es estático. Y que además puede cambiar. Obvio, porque a medida que tú vas acumulando experiencia y conocimiento, Sí. eso va modificando, ampliando, Mira, cultura... o negando incluso, ¿no? Muchas cosas de las que tú estabas... claro. Exacto. Es que además es cuando vas ampliando y cuando vas creciendo y te vas convirtiendo en adulto y vas haciendo más independiente, porque al final ese entorno en el que nacemos, que si no me equivoco se llama noosfera, que es la famosa noosfera, tiene una cuestión que nos va directamente, o que viene directamente, perdón, de nuestro cerebro reptiliano, y es: tú naces en una tribu que necesitas que cuide de ti. Entonces nuestro primer aprendizaje es: si yo no le soy leal a mi tribu, nadie cuidará de mí, yo moriré. Es curioso, pero es un mecanismo que funciona incluso de adultos. Es que eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los juicios de valor y todas las normas de comportamiento de tu tribu, tú las asumes, porque si tú no respondes a las expectativas de tu tribu, te van a abandonar y te vas a morir. Totalmente. Entonces, parte de la rebeldía adolescente llega en el momento en que tú dices: y a mí algunas de esas reglas no, igual yo necesito las mías propias. Así es como las adquirimos, ¿no? Y llega un momento en que te vas deshaciendo de, pues eso, llega un momento en que tus padres dejan de ser tu principal referente. Claro. Llega ese momento en el que tus padres pasan de lo saben todo a no tienen ni idea de nada. Claro, es así, eso funciona. Quien tenga hijos porque ahí hay algo que está funcionando a modo subconsciente, que tiene que ver con el humano y tiene que ver con esa necesidad de ser. Claro. Y de yo saber, me defino. Y de saber. Y además me defino por mis acciones. Ahí está. Entonces, lo importante, yo creo, ¿no? de la vida es entender que nosotros no tenemos las respuestas a todo. O tenemos algunas, pero no tenemos todas. No tenemos las respuestas a todo, porque incluso lo que sé hoy, mañana a lo mejor se pone en entredicho, y yo tengo que tener la suficiente capacidad, ¿no? de comprender, de que, oye, pues darle cabida, por lo menos mínimamente, a contemplar que eso a lo mejor ya no es así. Sí, bueno, como dice un amigo mío, salvo nuevas teorías que están surgiendo ahora, hasta el 19 de octubre de 1492 todo el mundo sabía que la Tierra era plana. No lo creían, lo sabían. De repente no. Y de repente te das cuenta de que al final estamos en... ¿Cuántos siglos después? Pero muchos. Pues mira, sí, 6. Y sigue habiendo gente que cree que la Tierra es plana, que me parece estupendo, maravilloso, genial. ¿Y qué problema, qué conflicto hay, ¿no? En eso? El tener la razón al final. Claro, entonces, al final el punto es mi autoridad. Es que pinto yo aquí, ¿no? Entonces, la necesidad del humano de sentirse eso, con autoridad, con capacidad, con valía, que puede ayudar, porque el humano, ya de entrada, esta energía es una energía muy, lo decía antes, ¿no? Muchísimos terapeutas con esta energía, ¿sí? De colaboración. El humano influencia, tiene la capacidad de influenciar, tiene la capacidad de aconsejar, porque hay una sabiduría, es energía amarilla. Lo que le cuesta es hacerlo él. A ver, bien integrado es una persona que dentro... Pero es así, o sea, es como... Vale, yo de mi conocimiento, yo puedo hablar. De lo que no conozco yo no puedo hablar. Yo puedo tener un concepto, una idea, un pensamiento, pero lo que yo no sé, no he vivido, no he estado en contacto con esto, no lo puedo saber. Puedo tener la idea de que lo sé. Y ese es un punto que al humano lo hace débil, el no saber, el no tener esas respuestas. Entonces esto genera, pues eso puede generar mucho conflicto, puede generar conflictos a la hora de, bueno, lo que decíamos, ¿no? Quiero aparentar, o incluso es mi concepto, de que estoy aparentando y al final tampoco tiene que ir por ahí, ¿no? Pero como es nuestra autopercepción. Es que al final el humano le otorga, o sea, cifra mucho su valor o valora su valor personal mucho en función de la autoridad que puede desplegar. Claro, del conocimiento que tiene, de la sabiduría que posee, de lo que sabe. Entonces,
eso es nuestra valía, Fer. O sea, el humano viene a aprender, nace para aprender y se muere aprendiendo. Entonces, si uno no es consciente de que esto es así, es un proceso de aprendizaje continuo y llega un punto en el que tú te paras y dices, ¡buah! Ya está. Sí, pero al final... Ahí empezamos a entrar en conflictos de la misma manera que cuando llegamos a un punto y tenemos esa sensación de que yo no sé nada, yo no tengo ese valor, yo no pinto puedo, nada. yo no pinto nada, porque claro, porque para mí yo veo a esa persona, pasa mucho, ¿no? Ese es mi estándar y yo ahí no voy a llegar en la vida. Claro. Entonces, me infravaloro. Entonces aquí el tema, volvemos al ego, ¿no? Es un tema de supravaloración o de infravaloración de quién soy. Por lo que yo sé, conozco, he vivido, tengo experiencia de, ¿no? Pues aquí tenemos a alguien que nos echa una mano, porque en el tono 6 tenemos una tierra rítmica que habla de equilibrio a través del foco. Claro, la tierra digamos que es la onda encantada, decíamos, que impulsa este trabajo. Entonces, a un nivel interno, la tierra lo que intenta es que nos focalicemos, momento a momento, porque es la única manera de evolucionar. Los mayas decían, ¿no?, que la tierra evoluciona la navegación, ¿no? La navegación del humano, lo comentábamos antes, ¿no? Para los mayas la tierra es una nave, es nuestra nave, ¿no? Nosotros estamos en el espacio viajando dentro de esta nave que es la tierra, que forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de ella. Y hay una simbiosis ahí, ¿no? Entonces, hay ese conocimiento, ese conocimiento de formar parte de algo más mayor que nosotros también, ¿no? Que nos lo vuelvo a repetir en esta onda encantada del sol, en el tono 9, ¿no?, que es la realización, ese darme cuenta de que formo parte de algo más grande que yo, y que de alguna manera yo tengo que ir avanzando, aprendiendo, evolucionando, nos dice la Tierra, ¿no? Momento a momento. Entonces, cuantas más estructuras rígidas yo vaya generando en este proceso, menos evolución, más estancamiento, claro, y menos conocimiento. Fíjate lo curioso, ¿no? O sea, cuanto más creo que sé, menos sé. Claro, porque también tú cuando vas sabiendo más, tu conciencia de que no sabes tanto como creías se va haciendo más amplia. O al contrario, porque si yo no quiero y me quedo aquí estructurado rígidamente aquí, yo creo que sé y a la vez, y sinceramente no estoy sabiendo nada porque me estoy perdiendo todo. Me estoy perdiendo todo, ¿no? Hay que evolucionar, hay que saber, hay que tener esa capacidad de fluir y de adaptarse a los cambios. Genial. El humano es adaptación. Y además, fíjate, en el tono 7, en el tono rítmico, en el tono resonante, que es el que habla de qué me inspira o cómo inspiro, tenemos al espejo, que precisamente habla de eso, ¿no? De lo que percibo, claro, de estar atento a lo que percibo, a lo que el mundo me devuelve como consecuencia de mis acciones, y también claro, a lo que yo le devuelvo al mundo como respuesta a lo que me muestra. Es el entorno en el que nos toca vivir. Entonces, el espejo es nuestro entorno. Es la realidad que vivimos. La realidad que vivo internamente, que puede ser una realidad, como decíamos, ¿no?, pues a lo mejor de infravaloración. Y cómo esa realidad interna de infravaloración yo la veo reflejada. Y es lo que me devuelve esa realidad externa. Entonces, cuanto más pensamientos limitantes, incapacitantes que uno tiene, más eso se convierte en su realidad externa también. Claro. Entonces, el espejo en el tono 7 nos viene diciendo que el reflejo, o sea, que el espejo lo que nos da es un reflejo nuestro, y que lo que hay fuera es un reflejo de lo que tú tienes dentro. Eso. Entonces, si tu pensamiento, tu creencia van hacia un lugar, pues esto es así, es el foco. Es el foco. ¿A dónde estás Hay mirando? múltiples realidades. Sí. Todos tenemos nuestra realidad. Porque todos tenemos un foco. Y esto es así. Entonces, si a un nivel práctico, pues de repente pues quiero comprar un coche y lo único que veo es el coche que yo quiero comprar. O sea, imaginaros esto a un nivel emocional. Esto está sucediendo constantemente. Y además esto alimenta esa idea de en tu vida prevalece aquello en lo que te enfocas. Totalmente. Es que tu vida es en lo que te enfocas. Es en lo que te enfocas. Bueno o malo. Exacto. La vida no cuestiona si es bueno para ti o no lo es. Exacto.
exacto. Entonces, el cuestionarnos, ese guerrero en el 5, esa capacidad de cuestionarnos las cosas, momento a momento, o sea, cuando es necesario cuestionárselas, ¿no? La Tierra dice, eh, el momento es ahora. Ahora. Entonces, cuando llega el momento en el que tú estás en un punto de cuestión y te están confrontando, aquí está el mago en el tono 3, que es el movimiento. ¿Qué pone movimiento? La confrontación. El hecho de que tú tengas que enfrentar posiciones diferentes, puntos de vista contrarios. Y de hecho es una onda encantada en la que vamos a atraer bien de movimientos que nos van a obligar a confrontar y a confrontarnos. Porque ahí está el tema de la voluntad, ahí está el tema del libre albedrío. Y aquí, lo que decíamos, confundimos mucho la voluntad y el libre albedrío con el libertinaje de hacer lo que yo quiera. Y salirme con la mía. A mí lo de salirme con la mía es muy del humano, claro, para mí. Pero realmente, ¿de qué te sirve salirte con la tuya? Simplemente es ganar. Una palmada en la espalda al ego. Pero a la hora de la verdad, a la hora de tu evolución personal, no te favorece, ¿de qué te sirve? De nada, no te favorece en nada. Entonces, ahí está ese tema, el enfrentar ¿qué es más importante? ¿No? Sí. Lo que dices tú. Ganar o aprender. Ahí está, ganar o aprender. Es curioso porque fíjate, en el tono 8, justo detrás del espejo, que tenemos a la tormenta, ¿no? Que habla del cambio, de la evolución, de la limpieza, y la frase que elegimos un poco para la tormenta es, si soy inflexible, no aprenderé. Nunca, porque me voy a quedar ahí estancado. O sea, imagínate un profesor de hace 40 años intentando dar una clase al día de hoy. Claro. ¿No? O sea, no te puedes quedar estancado. Porque quedarse estancado es no evolucionar. En el momento que nos estancamos, no vivimos. No, y sobre todo cuando es sobre todo para las personas que tienen aparte una energía natal de desarrollo como es el del humano, la sensación de no está pasando nada nuevo en mi vida, eso es desastroso. Es que al final se convierte en una desvalorización, porque tú mismo, tú no cambias, ¿no? Tú eres inflexible, vale, tú puedes sostener eso. Uy, que nos estamos moviendo porque tenemos un gato que nos ha hecho mover. Vamos a hacerlo un bajo. Sí. Claro. No os mareéis por ahí fuera, ¿eh? Fíjate, nos ha movido todo el... Bueno, me he desconcentrado un poco. Estamos hablando de la tormenta, la inflexibilidad como inconveniente para el aprendizaje. Claro, a mí siempre me gusta recordar que las energías que hablamos no siempre tienen una energía detrás, que es la que está trabajando ahí a nivel subconsciente, ¿no? Y la tormenta, que es ese movimiento externo, ese cambio, ese caos, esa crisis externa que se puede estar viviendo, detrás de esa energía de la tormenta, hay una energía viento y habla de comunicación. Entonces, y de verdad. Cuando uno se estanca, cuando uno se vuelve rígido en un pensamiento, en una estructura, en una creencia, lo primero que empieza a fallar es la comunicación con uno mismo, porque tú te niegas a querer oír o a querer decir algo diferente a eso. Bueno, referido al viento, yo añadí la segunda parte, que es la que me gusta a mí, la que a mí me engancha del viento. No solo te lo estás negando, es que además empiezas a mentirte. Pero es que eso es no tener libertad. Eso que tú te estás creando, ¿no? Tan rígido, tan estructurado, que tú crees que es ser libre. Te estás encerrando en tu propia jaula. Exactamente. Tú te estás creando tu propia jaulita. Es la esclavitud. Y tú crees que eres libre. Entonces, ojo cuando nos obcecamos demasiado con ideas que nos hacen creer que somos libres. Ojo. Cuando en realidad nos están esclavizando, pero bien. Claro, porque... Bueno, hablamos de energía amarilla, la polaridad en libertad-esclavitud es base para las energías amarillas. A ver, el humano, la palabra clave que es el libre albedrío, ¿no?, del humano, tiene que ver, yo pienso, ¿no?, y creo, que tiene que ver con que la libertad, ¿no?, es un estado mental y emocional. Claro. Entonces, más allá de cualquier circunstancia externa que pueda estar amenazando, ¿no?, mi voluntad, el humano tiene algo muy poderoso, tenemos como raza algo muy poderoso, que es esa capacidad de crear nuestra realidad.
Sí. de crear nuestra realidad. O al menos de decidir la calidad de nuestra realidad. Exacto, ahí va la toma de decisiones del humano debería de ser siempre, porque el humano además es algo que nosotros vivimos tomando decisiones, es una onda encantada de tomar decisiones, ¿no? Entonces esas decisiones que tomamos yo creo que deberíamos siempre pasarlas por el filtro de la emoción, porque el humano es muy mental a veces, ¿no? Sí, pero detrás del humano está la luna. Está la luna. Entonces hay que intentar ese equilibrio, ¿no? De que sentir y pensar de una forma más equilibrada más y que sea más, como decíamos, ¿no? más armónica. Porque lo peor que puede hacer el humano es sentir una cosa y hacer otra. Claro, porque siempre hay ese sentimiento de ya me molesta que me traicionen, cuando encima siento que soy yo el que me estoy traicionando, pues peor todavía. Es que el humano, claro, somos complejos. somos, y la energía del humano es compleja en el sentido. Como decía un amigo mío, no somos complejos, somos ricos en matices. Somos ricos en matices. Vaya, hay tantos matices que tenemos, ¿no? Muchísimos. Vale. Ahora, el matiz más importante, yo creo que el matiz más importante que nos define, ¿no? Son nuestras emociones. Sí, porque al final es como nos sentimos. Pensamos mucho en el pensamiento y en la transmisión de ideas, pero si te fijas, incluso la transmisión de ideas hay más peso en cómo se transmiten que en la idea solamente, que en la idea en sí, ¿no? Y esto me lleva al tono 9, al tercer pilar, donde está el sol, que el sol habla de conciencia, ¿no? Pero en este caso habla mucho más de la autoconciencia, de la comprensión, de tomar una comprensión mucho más elevada y mucho más, más grande de cómo es la vida. Salirte del ego y hacerle caso a esa tierra que nos dice, ¿no? Diga, uno en sí lo es todo y no es nada. Uno en sí lo es todo y a la vez no es nada. Entonces tiene que haber un equilibrio. Porque lo mismo que yo tengo la capacidad y la voluntad para hacer o para de alguna manera enfrentar mi vida, ¿no? Y tengo esa libertad de sentirme libre o de hacer la mía, ¿no? O de tener en cuenta que nunca está uno solo. Claro. Nunca está uno solo, ¿no? Y que hay infinidad de factores de los que dependemos y que son externos a nosotros. Y que tenemos que aceptar esa parte que va más allá de nosotros, que es transpersonal, ¿no? Claro. Que es que no la podemos manejar. Yo me quedo con esa parte de tenemos que tomar una visión más amplia. ¿Por qué? Porque el sol habla de tomar conciencia o de tomar una nueva conciencia, ¿no? Pero yo creo que en el caso particular del humano tiene más que ver con que desde la energía del humano nos permitamos que esa nueva conciencia entre nosotros. Creo que la diferencia va a estar en si le permitimos entrar o no le permitimos, porque al final eso es aprendizaje, ¿no? O sea, no es algo de lo que te vayas a dar cuenta y sea innegable. El humano tiene la capacidad de cuestionarlo y de decir, pues vale, será innegable, pero no me lo quedo. O sea, vamos a tener que hacer, desde la energía del humano, vamos a tener que hacer un ejercicio consciente y voluntario de decir, vale, por lo menos me lo voy a pensar. Por lo menos me lo voy a pensar. Es comprender, y esto es una palabra muy hermana, es comprender que no lo sé todo. Claro. No lo puedo manejar todo. Y yo iría yo voy a un paso más. Y eso ya te tiene que abrir el campo a todo lo demás. Tienes unos conceptos, unas ideas que más o menos tú las tienes establecidas, pero que uno tiene que ser muy consciente de que en cualquier momento viene algo y hace que se tambalee. Yo creo que ahí es importante el cómo, porque fíjate, el sol, esa nueva conciencia que aporta, que significa, pues eso, desprenderte de viejas etiquetas y... El sol es importante, Fer. El sol pone luz en aquellas partes de sombra nuestras. Sí, pero aquello que no conocemos y no reconocemos de nosotros. Me refiero a que no significa, a que no es tan importante o no es tan esencial el cambiar mis ideas por otras, como el aceptar que para el mismo concepto puede haber varias, la mía y otras, y que pueden ser igualmente válidas. Es que fíjate lo bueno que es eso, que si abres la puerta a eso, tú tienes más posibilidades de escoger, claro, de elegir, de decidir y de analizar y decir, wow, pues mira, se me acaba de ampliar
las posibilidades en la vida, ¿no? Antes lo hablabas antes cuando estábamos preparando, hablabas del tema de las palabras, ¿no? Que las palabras polisémicas pueden tener, una misma palabra puede tener muchos significados, pero es que una circunstancia en la vida puede tener también muchos significados o ser vista desde muchas perspectivas y al final aceptar que hay otras perspectivas como la tuya, que pueden ser igualmente válidas, aunque tú no las quieras o a ti no te encajen, pero pueden ser igualmente válidas para alguien. Porque Eso también amplía. también los caminos, a ver, caminos todos tenemos el mismo camino, como humanidad tenemos un camino, pero cada uno tenemos el nuestro. Entonces, en nuestro camino, pues a lo mejor es más necesario que tengamos el foco de atención puesto en determinadas circunstancias que son las que a mí me van a hacer crecer y otra persona en otras. Claro. Entonces, es un tema de ampliar nuestra visión de nosotros mismos. Que al final eso es el aprendizaje y bueno, si el tono, no de nuestro ego, de nosotros mismos ya, como completo, exacto, como ente completo. Exacto. Y además, si en el tema, en el tono 9 tenemos al Sol, en el tono 10, que es quien nos va a decir de qué manera podemos perfeccionar todo esto, tenemos al dragón, que precisamente nos habla de inicios, pero el dragón habla de aprendizaje y de nutrición. Pero es que date cuenta que detrás del dragón está el Sol, son energías ocultas, y hay un Sol en el tono 4, o sea, la energía que tenemos en el 9, que es la realización, en el tono 4, ¿en qué le tengo que dar forma interna? ¿Qué tengo que materializar internamente para poder perfeccionar mi conocimiento, mi aprendizaje? Es precisamente esa conciencia. Aclaremos que el Sol en tono 4 está detrás del dragón en tono 10. Claro, estamos hablando de que en esta onda encantada el Sol está en el tono 9 y le sigue el dragón que está en el tono 10. ¿no? Entonces estamos hablando de que estas dos energías que tienen que ver con la conciencia y el aprendizaje, ¿no? Y la nutrición de conocimiento, ¿no? que tengo, son dos energías ocultas. Las dos conforman un paquete que siempre va junto, ¿no? Entonces, lo mismo que en el tono 9, este Sol detrás tiene un dragón en el tono 5, ¿qué le está diciendo a ese Sol 9? Que la realización de la comprensión, el poder tomar esa conciencia de ti mismo para realizarte, para poder realizar y realizarte, pasa porque tú tienes que manejar el conocimiento que tienes de ti mismo. Está el dragón detrás. Y el aprendizaje que tú haces de ti mismo. Y ahora pasamos al tono 10, que tenemos al dragón, que nos habla en esta onda encantada de perfeccionar ese conocimiento y ese aprendizaje, ¿no? Y detrás tiene al Sol que le va a permitir ese perfeccionamiento. Pues el darle forma a ese conocimiento interno, a integrar esas sombras que no vemos de conciencia sobre nosotros mismos, ¿no? Y sobre las cosas. Ese es el perfeccionamiento. Además, fíjate, nos sigue en el tono 11, el tono que es qué debemos liberar, qué debemos soltar o qué nos libera también. A mí me gusta verlo de las dos maneras, ¿no? O sea, qué debemos liberar o de qué debemos soltarnos, pero también qué es lo que nos libera. Y tenemos al viento, y es expresarnos. Bueno, a mí el viento me gusta mucho, como la frase del viento es expresa tu verdad. Sobre todo a ti mismo. Comunicar tu verdad. Empieza a decirte la verdad tú. Habla de honestidad, ¿eh? O sea, es la honestidad en estado puro. Honestidad en el sentido de reconocer los engaños y los autoengaños. Que es lo más, yo creo que es una cosa difícil. Es lo más complicadito. Pero habla de eso. Si nosotros reconocemos cuando nos estamos engañando a nosotros mismos y tenemos la capacidad, la humildad de darnos cuenta de que a lo mejor eso lo estamos haciendo porque nuestro ego nos está impidiendo trabajar eso en armonía, ¿no? Y para realmente lo que decíamos, ¿no? Que lo que sienta y lo que haga y lo que pienses vaya a la misma... Es maravilloso si conseguimos hacer eso, si conseguimos hacer ese trabajo, ¿no? de reconocimiento de nuestros engaños. Creo que esta es una onda encantada que al final como que todo se precipita y como que parece muy compleja al principio, o muy áspera o muy dura al principio, pero al final todo se facilita mucho, porque fíjate, detrás de este viento que nos dice manifiesta tu verdad, manifiesta la verdad y tal, detrás tenemos una noche. A un nivel muy basiquito, para entender el tema del humano, lo importante que es este viento, ¿no? Cuando uno es un niño está aprendiendo, ¿no? Hablábamos, ¿no? De este entorno y de lo que nosotros establecemos como que es lo que es la vida para nosotros. Y es así, para nosotros es así, ¿no? Imagínate que de la primera vez que te vas a la casa de un amigo del colegio, ¿no?
vas a comer a casa de este amigo del colegio. Entonces te empiezas, y tú allí ves que allí hay otro entorno. Y otra comida. Y hay otra comida, y hay otra forma de comunicarse, y hay otro mundo diferente. Esa capacidad de, y estoy hablando de ese diálogo interno, ¿no?, que un niño se hace cuando se da cuenta de que existe algo más, algo diferente, ¿no?, que te puede gustar más o te puede gustar menos, porque ya entramos después en las valoraciones, ¿no?, pero que hay un mundo diferente al que tú conoces y cómo tú integras ese mundo. A mí me resulta muy curioso porque se pueden dar dos cosas. Ese niño puede llegar a su casa y puede empezar a decir y a contar, fulanito, fulanito, y eso va ya en las personalidades, ¿no? O ese niño se puede quedar muy impactado porque se está cuestionando verdaderamente algo que tiene que ver con su seguridad, ¿no? Porque ¿Mi vida es de verdad o qué? O me gusta más aquello que esto. O no puedo salir fuera porque me gusta más esto que aquello y entonces le voy a tener miedo a lo que haya afuera. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la comunicación interna que tenemos con nosotros. Cuando percibimos el afuera, ¿no? Y esto tiene que ver con esa comprensión de que dependemos de tantas cosas, de tantos condicionantes, ¿no?, a la hora de establecer quiénes somos, nuestra valía personal, que es esencial que esa comunicación, cuando esa comunicación que tenemos entre nosotros no nos favorece, no nos ayuda, porque sabemos que nos autoengañamos o lo que sea, externalizarla, salir fuera, hablar, preguntar, hacer terapia. Vamos a resumirlo en una palabra. Hacer terapia es muy necesario. Como sea para cada Llega un momento y cada vez que a la vida al humano se nos está complicando, ¿no? Se nos está yendo un poquito más de las manos cada vez. Es muy necesario hacer esa terapia y es a través de la comunicación. Lo peor que puede hacer un humano es no comunicarse, no establecer ese diálogo fuera, ¿no? Para que le dé otro punto de vista, para que le dé otra visión de las cosas, ¿no? No para discutir, no para quedarme en la mía y discutir de que no para tener la razón, ahí está, ¿no? Sino para que eso que tú expresas te haga crecer, en vez de aferrarte a lo que ya sabes. Sí. Y ahora aquí está, sí, lo que decías de la noche, que venías diciendo que te corté, Fer. No, nada, eso, que detrás viene la noche, ¿no? Y la noche nos habla de eso, de que se muestra, o sea, ¿qué es lo que nos ayuda? Al final el tono 12 es la cooperación. ¿Qué es lo que nos ayuda? Pues lo que nos ayuda es que se nos muestre todo, es permitir, de entrada permitirlo, pero sobre todo el hecho de que se nos muestre todo aquello que está en la noche, en lo oculto, en el subconsciente, ¿no? Todo lo que no es evidente, si le permitimos que se muestre, nos ayuda, nos colabora. Hombre, es que nos amplía el mundo. Nos amplía el mundo. Dejamos de negar una parte, y además en la noche, a mí es una energía que me gusta mucho, es mi onda encantada oculta. Es una energía muy, muy interesante porque la noche me habla de algo que yo lo comento muchas veces con mis clientes en terapia, y es, la noche no te va a dar nada que venga de fuera, la noche te va a mostrar algo que ya está en ti. O sea, los recursos, los conocimientos, los aprendizajes, los clics, los momentos ajá, tienen que ver con cosas, con circunstancias, con pensamientos que realmente ya están en ti, pero no los estás dejando salir. Yo no sé si era Einstein el que decía, no es que no recuerdo quién era, pero decía, bueno, que el ser humano es maravilloso. O sea, el ser humano es increíble en sus capacidades, para bien y para mal. Sí. Entonces, no somos conscientes. Yo creo que yo creo que en toda la vida no llegamos a ser conscientes de toda esa capacidad que nosotros. Pero fíjate dónde me lleva a mí lo que acabas de decir tú. Es verdad, pero creo que hay una parte de inconsciencia y una parte de miedo. Y me explico. Precisamente lo que nos pide es que esto lo tengo me toca muy de cerca porque tengo un humano muy cerca en el que veo una persona, un humano resonante en el que veo esto muy, muy claramente. Y es si acepto que lo que necesito para crecer, y lo que necesito para evolucionar, y lo que necesito para ser mejor, incluso para verme como mejor, ya está en mí, el primer paso que tengo que hacer es tomar responsabilidad sobre mí mismo. Y eso Es que siempre vamos a lo mismo. Al final,
Y a lo mejor eso no me interesa porque prefiero que porque así como el humano es el libre albedrío Claro. y es el yo decido y yo elijo, en la sombra también es el prefiero que me digan lo que tengo que hacer Claro. y prefiero estarme quejando todo el día y todo es culpa de otro. Es no hacerme responsable. Es no hacerte responsable. Y al final esto Pero va entonces, de eso. para que este trabajo funcione, la noche te está diciendo, ¿quieres recursos? Ya los tienes. Lo único que tienes que hacer para coger esos recursos, para llegar a ellos, es abre el cajón y tómalos, porque ya los tienes. Pero eso significa tú te tienes que hacer responsable de ti. Ese es el tema. En realidad te está colaborando muy bien, pero es que yo veo al humano en la sombra ahí. El humano es el que... Claro, no, yo no prefiero no hacerme responsable de mí. La energía del humano que más podemos reconocer, porque por desgracia en todos opera, ¿no? Esta energía en algún momento, claro. es la de la limitación. Pero si es que el humano 7, yo te hablo del humano 7 porque tengo un humano 7 de cerca, pero es que el humano en tono 7 es el humano de mi onda encantada. Es que es tú. O sea, fíjate lo importante. Lo veo clarito por eso también. Porque esta energía es sobre la que tú tienes que canalizar esta energía. Claro. Tienes que entenderla fluir en ella. Que es la energía de el hacerte responsable de tu propia libertad. Claro. De tu propia libertad. Al final, el ser libre, cada uno tiene su concepto. Sí, hablamos de la libertad como si fuera algo que se posee. Yo tengo libertad y eso a mí me parece un poco ridículo. O sea, la libertad es una herramienta que usas, o sea, se actúa con libertad, no se posee libertad. Ahí está. Entonces, muchas veces cuando uno... Digo, a mí me limita la vida de tal manera que yo no tengo libertad de movimientos, no tengo... ¿Qué sucede? O sea, infinitas circunstancias, desde un problema físico personal a una situación de que estoy en un país donde hay una guerra o donde hay una represión o lo que sea. El mundo puede estar mostrándome limitaciones por todos lados. Claro. Pero es, al final, el libre albedrío del humano, es decir, pero yo soy libre. Y además elijo cuál es mi postura en todo esto. Claro, con todo lo que tengo que hacerme cargo. Eso no significa que no voy a hacer lo que yo quiera. No. La libertad es con lo que te ha tocado, con las circunstancias que tienes, el sentirte en esa libertad de ser. Claro. No porque no pueda moverme, a mí se me acaba la vida. No porque no tengo una libertad para esto, a mí se me acaba la vida. Es como el rendirse. Sí, sin haber peleado. Sin haber peleado. Me rindo porque nada me colabora, ¿sabes? Yo ahí, a donde voy es, ¿por qué nada te está colaborando? O no quieres verlo. ¿Por qué nada te está colaborando? Porque ya son, claro, una cosa... Y cuanto más agravado sea este problema o esa sensación de limitación externa, más pasa algo internamente. O sea, ¿por qué estás viviendo estas situaciones de esclavitud, ¿no? O de limitación? ¿Qué pasa? ¿Por qué las estás viviendo? ¿Dónde está tu libertad? Y además que por muchos aliados que tengas, tú tienes que liderar ese trabajo porque es el tuyo. Entonces, para que tus aliados te colaboren, primero tú tienes que liderar, tienes que hacerte responsable. Yo, mira, ahora se me ocurre un ejemplo así, muy, bueno, que lo podemos ver, ¿no? Todos conocemos o sabemos de alguien que tiene una limitación física. Todos sabemos cómo una persona con una limitación física puede hacer, o sea, yo he visto hacer, o sea, alucinante. O sea, personas sin brazos, sin manos, sin piernas... yo los he visto hacer cosas que no hago yo. O sea, entonces ahí va el tema de que si hay que hacerse consciente de que es la voluntad. Esa es la voluntad. Que es decir, a pesar de toda la limitación que yo pueda tener externa, yo tengo la voluntad de ser. Y en la medida en la que yo pueda, esto no me va a limitar. Claro. Esa es la verdadera libertad. Y el verdadero libre albedrío del humano de decir, yo soy libre. De hacer dentro de mis posibilidades y además de ampliarlas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, Nelson Mandela, ¿cuántos años estuvo metido en una cárcel? Sí, lo estaba pensando antes, sí. ¿no? En una cárcel de 4... O sea, la libertad es un estado mental y emocional. Claro. Y contra eso no puede nadie. Y eso es nuestro poder. Contra eso no puede nadie. Nadie, ¿no? Entonces, tenemos una fortaleza, una capacidad de desarrollo, una capacidad de evolución alucinante. Y normalmente lo que hacemos es tirarnos piedras a nuestro propio tejado. Pero porque nos estamos comparando, porque tenemos unos estándares altísimos, porque tenemos una autoestima, que ahora llegaremos al final de la onda encantada, esto que hay una cerrando autoestima, ya, unos miedos y unas cosas que nos impiden sí. vernos como somos.
¿no? Porque al final... Decía mi profe de astrología, ¿no? Decía que tuve tenido una revelación, una clase de Gestalt que había hecho, y que vio la luz, ¿no? En las personas, ¿no? Como que vio la luz. Entonces decía, y el tiempo que perdemos en querer ser lo que no somos. El tiempo que perdemos en querer ser lo que no somos. Hay una mujer maravillosa que escribió un manual que me parece fabuloso, que es el Camino del Artista, la autora Cameron, y en la introducción tiene una frase que solo esa frase vale todo el libro. Es que nos pasamos la vida pensando que tenemos miedo de nuestra sombra y de nuestra oscuridad, y es mentira. De lo que tenemos miedo es de nuestra luz. De lo que tenemos de verdad pánico es a nuestra luz. Porque no nos reconocemos. No nos reconocemos. No, y porque, sí, bueno, porque no nos reconocemos y porque tomar tu luz significa hacerte responsable de ti. Pues ese es el resumen de esta encantada, ya te lo digo. Llegamos ahora al último, a la integración, ¿no? Integrar la semilla. Esta te la voy a dejar para ti. Bueno, la semilla, sí, estoy rodeado de energía amarilla, yo de un tiempo a esta parte. Está toda para ti. La semilla en el tono 13, en el tono de la trascendencia, en ese tono cósmico, lo que nos pide es: constrúyete una nueva y buena y sólida autoestima basada en asumir tu potencial, no en artificios ni en creer, no, en asumir tu potencial, en descubrir cuál es, en ser consciente de cuál es, en aceptar cuál es y en buscar las maneras de desarrollarlo hacia donde tú creas. Cuidado, porque la semilla habla de miedo, la semilla habla de autoestima y habla también mucho de miedo. Ese miedo a ser tiene que ver realmente con el miedo a aprender, porque yo nunca seré. Yo aquí sí dejo un tip, y es que cuando me preguntan si, oye, ¿qué tal haces esto? Y es algo de lo que no tengo ni idea, yo siempre respondo, todavía no tengo ni idea. Ya no digo, no, yo de eso, no, todavía no, porque no lo sé, igual nunca, pero vamos a dejarlo en el todavía, porque igual mañana aprendo, ¿no? Pero la semilla habla de que, a mí la semilla me dice, tengo miedo a aprender, sobre todo porque mi estabilidad está basada en la idea que yo tengo de autoridad sobre mí misma, pero tengo miedo a aprender porque eso significa exponerme. Y la semilla, el gran miedo de la semilla es salir de su cáscara. De hecho, la gran dificultad de una semilla físicamente es romper el envoltorio de la semilla para hacer lo que está llamada a ser, ¿no? Entonces, la semilla dice, cuidado con cómo tomas las decisiones, pero pierde de una vez el miedo a exponerte. Yo creo que la semilla, sí, y esto con la energía de la semilla, yo siempre voy a la semilla, al concepto de una semilla, ¿no? La semilla habla de potencial, la potencia energética que existe dentro de una semilla, ¿no? Es el germen bueno, pues imaginaros todo lo que sale de una semilla, ¿no? Entonces, es integrar que esa capacidad está en nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos un potencial latente para desarrollar, y que depende de nosotros desarrollarlo o no. Eso es esencial. Y que ese depender de nosotros implica que uno tiene que vivir y enfrentar ese miedo. No es no tener miedo, no. Es que tienes que afrontar ese miedo, esa incertidumbre, ese pensamiento de incapacidad. Tienes que saltártelo a la torera, pero sostenerlo, o sea, en el sentido de tienes que hacerlo. Y que además no eres... es inherente, no hay otra, si no, no va a salir, si estás esperando el momento adecuado. Que bueno, la semilla sabe mucho de los momentos. La semilla sabe elegir el momento, sí. Entonces, si ahí nos centramos en nosotros, la energía de la semilla tiene ese saber cuándo, ¿no? Porque sabe de esos ciclos de crecimiento y de maduración, ¿no? Entonces, lo único que tiene que enfrentar es ese miedo a ser. Lo que dices tú, a ver mi luz, a ver mi sombra, a fallar. Y a permitirte equivocarte. Escucha, o a ganar, o a desarrollarme todavía, que puedes tener miedo no sé en qué me voy a convertir. No, hay una incertidumbre constante. Y además, esto es muy zen. Si os gusta caminar por la naturaleza, os podéis quedar asombrados de los sitios en los que han germinado árboles y plantas, árboles colgados de un precipicio y tal. Y dice, parece imposible que algo haya podido crecer en unas condiciones tan adversas. Y sin embargo, la vida sabe el camino. Fíjate que detrás de la semilla está la tierra. Y en este caso es una tierra magnética. Y la tierra es eso, ahí está, ¿no? Esa esencia de evolucionar, de crecer, de avanzar. La semilla sabe que es una naturaleza
La semilla sabe que su naturaleza es crecer, avanzar y evolucionar. La esencia del humano tiene que ver con eso. Por eso la onda encantada del humano, aunque empieza con mucha resistencia, por eso decíamos al principio eso, la onda encantada del humano habla de adaptación, de evolución y de progreso. Claro. Ojo, en la sombra habla de testarudez Y de evolución totalmente. y de ¿no? Y de estancamiento, y de fijación por no salir de lo que para mí es conocido o yo creo que es bueno. Claro. Así que eso es lo que va a tocar trabajar en estos 13 días. Cositas que van por ahí, en esa línea. Sí. Pues nada. Y yo creo que hasta aquí. Mucho ánimo, energía mucha tranquilidad. y mucho aprendizaje, mucha conciencia de uno mismo. ¿eh? Yo creo que lo Sí. mejor que podemos aprender durante estos 13 días es a conocernos a nosotros mismos un poquito mejor. Entonces, yo hago una recomendación aquí y es, sobre todo para los que tengan muy marcada la energía del humano, no necesitáis ser expertos. Además estoy ahora con un tema muy particular, con una lectura de un tipo que habla muy bien sobre esto, o que lo pone muy bien, y es, os podéis permitir, en cualquier momento, tengáis la edad que tengáis y la evolución personal o de vida que tengáis, en todo momento os podéis permitir ser un aprendiz. No hace falta ser un experto para mostrarse, podéis mostraros como aprendices, ser un aprendiz. totalmente. Y es perfecto. Somos aprendices durante toda la vida. Nos Lo que guste decía o no. Fer, nos estamos muriendo y estamos aprendiendo. ¿o Eso no? es. Eso creo. Ahí está. Eso creo. Bueno, yo lo sé porque mucha gente, ¿no? que está en esa circunstancia, porque no te lo vas a creer, ¿no? Entonces, sí, además me parece lo más lógico. Entre otras cosas, para A mí me da lo más mucha... lógico. Es una forma de pensar que me proporciona mucha esperanza. Así que, Pues nada, pues linda, onda encantada a todos. eso es. Y nos vemos en el mini episodio, que hablaremos, no sé si de libre albedrío. Bueno, le daremos una vuelta, Algo a ver sencillo. de qué hablamos. Mm. Y nada, más información mi calendario Maya. Y en redes, pues por ahí nos vemos. Podéis dejar comentarios, consultas, lo que queráis. ¿vale? Eso es. Y Un abrazo hasta la muy próxima. grande. Un abrazo. Inla que sí. Inla que sí.